En una granja, rodeada de montañas y llena de vida y colores, vivían Pollito Pigo y Cabra Blanquita. Aunque eran muy diferentes, compartían una amistad inquebrantable. Pigo era muy curioso y soñaba siempre con explorar el mundo, y también siempre soñaba con aventuras, mientras que Blanquita era sabia y cautelosa. Juntos, formaban un equipo perfecto. Un día, mientras paseaban por el campo, escucharon rumores sobre un misterioso bosque al norte, conocido como el Bosque de los Susurros. Se decía que en su interior se encontraba el árbol de los deseos, un árbol mágico que podía conceder un deseo a quien lo encontrara. Blanquita, debemos ir a buscar ese árbol. Podríamos pedir que todos los animales de la granja tengan siempre comida y felicidad. Dijo Pigo. Es una idea maravillosa, Pigo. Pero recuerda, las aventuras requieren valentía y preparación. Debemos estar listos para lo que podamos encontrar. Respondió Blanquita. Así, con valentía y determinación, comenzaron su gran aventura hacia el Bosque de los Susurros. Al adentrarse en el bosque, los árboles parecían susurrar entre sí, creando una atmósfera mágica y un poco inquietante. ¿Escuchas eso, Blanquita? Es como si los árboles hablaran. Dijo Pigo. Es el Bosque de los Susurros, Pigo. Los árboles aquí tienen historias que contar. Debemos escuchar con atención. Respondió Blanquita. Mientras avanzaban, encontraron una ardilla llamada Chispa, que parecía muy preocupada, pero amable. Hola. ¿Están buscando el árbol de los deseos? Cuidado. El camino está lleno de desafíos. Solo aquellos con corazones valientes y puros pueden llegar y además deben de creer en ustedes mismos y tener confianza en sí mismo. Dijo la ardilla Chispa. No te preocupes, Chispa. Nosotros somos valientes y tenemos un corazón lleno de buenas intenciones y creo en mí mismo. Dijo Pigo. Pero debemos ser sabios y cautelosos. La valentía también implica pensar antes de actuar. Contestó Blanquita. Juntos, superaron obstáculos y fortalecieron su amistad, aprendiendo que la valentía no solo es enfrentarse al peligro, sino también ayudar a los demás y tomar decisiones sabias y creer en sí mismo. Finalmente, llegaron al claro donde se encontraba el árbol de los deseos. Su tronco era grande y sus hojas brillaban como estrellas. Lo encontramos, Blanquita. El árbol de los deseos. Dijo Pigo. Sí, pero recuerda, Pigo, debemos pedir algo que beneficie a todos, no solo a nosotros. Contestó Blanquita. Al tocar el tronco del árbol, una voz suave y profunda resonó en el aire. Bienvenidos, valientes amigos. ¿Qué desean? Hablo el árbol de los deseos. Deseamos que todos los animales de la granja tengan siempre comida y felicidad. Respondió Pigo. Y que aprendan a vivir en armonía y ayudar a los demás. Hablo también Blanquita. Un deseo noble de corazón puro. Su amistad y sabiduría han abierto el camino. Su deseo será concedido. Respondió el árbol de los deseos. Con una sonrisa, el árbol concedió su deseo, y una sensación de paz y alegría llenó el aire. Al regresar a la granja, encontraron a todos los animales reunidos, mirando hacia el cielo estrellado. Miren. El cielo está lleno de estrellas brillantes. Dijo Pigo. Es el árbol de los deseos, que ha iluminado nuestro camino de regreso. Respondió Blanquita. Desde ese día, la granja prosperó. Los animales vivían en armonía, ayudándose mutuamente y compartiendo lo que tenían. Lo logramos, Blanquita. Nuestro deseo se hizo realidad. Dijo Pigo. Sí, Pigo. Pero recuerda, la verdadera magia está en la amistad, el trabajo en equipo y el deseo de hacer el bien. Respondió Blanquita. Pero como el pequeño pollito llamado Pigo. Era muy curioso y soñaba siempre con explorar el mundo más allá de la cerca, de nuevo se le presentó otra aventura que explorar. Un día, mientras jugaban cerca del arroyo,
Pigo vio a lo lejos en la montaña que había algo que brillaba que parecía tener algo pintado. Mira, Blanquita. La montaña de los colores. Tiene algo que brilla, ¿qué será eso? Exclamó emocionado Pigo. Vamos a verla de cerca. Blanquita dudó con un poco de miedo. No sé, Pigo, dicen que esa montaña es mágica y que nadie ha llegado hasta la cima. Pero Pigo sonrió. Si vamos juntos, no hay nada que temer. Entonces, Blanquita decidió ir también y averiguar lo que estaba brillando en la montaña, aunque con un poco de miedo. Y así, con mochilas llenas de zanahorias, maíz y mucha ilusión, comenzaron su aventura. Primero cruzaron un puente de madera que crujía al caminar. Blanquita tenía miedo de caerse, pero Pigo la animó. Vamos, Blanquita. Yo te ayudo, dijo Pigo. Después, entraron en un bosque donde siguieron caminando y caminando. Allí conocieron a un búho sabio que les dijo: para seguir su camino, deben responder una adivinanza, y si no adivinan deben de regresar a su casa. No tengo alas, pero puedo llegar. Con palabras bonitas te puedo alegrar. A veces consuelo, a veces doy risa. Soy un tesoro que siempre te avisa. Estoy contigo cuando más lo necesitas. Cuida a los tuyos con todo tu amor. Pues soy más valioso que oro o flor. ¿Qué soy? Pigo y Blanquita empezaron a pensar y a pensar juntos en dar la respuesta y, con trabajo en equipo, respondieron: es la amistad. Acertaron, dijo el búho. Sonrió y les permitió seguir. Más adelante, encontraron un río. Es cristalina, gritó Blanquita. No está helada, está algo tibia, dijo Pigo tocándolo con su patita. Construyeron una balsa con ramas y hojas grandes. Clarita empujaba con sus patas fuertes y Pigo navegaba con una ramita como remo. Rieron, se salpicaron y cruzaron el río sin problemas. Finalmente, llegaron a la montaña donde había algo que brillaba. Cada paso que daban, se acercaban a lo que estaba brillando. En la cima de la montaña, encontraron una flor que brillaba como el sol y que cambiaba diferente clase de flor. Lo logramos, gritó Pigo. Sí, respondió Blanquita. Y no fue tan difícil como pensaba, solo necesitaba un amigo como tú. La flor mágica habló con voz suave. Han demostrado valor, amistad y trabajo en equipo. Como recompensa, cada vez que se ayuden mutuamente, el mundo a su alrededor se llenará de color y felicidad. Desde ese día, cada vez que Pigo y Blanquita compartían o ayudaban a otro animal de la granja, aparecían flores, mariposas y colores mágicos a su alrededor. La valentía no significa no tener miedo, sino actuar con el corazón lleno de bondad y creer en uno mismo, dijo Pigo. Y la verdadera magia está en ayudar a los demás y vivir en armonía, dijo Blanquita. Y así, el pollito curioso y la cabra valiente siguieron viviendo aventuras, enseñando a todos que, con creer en uno mismo o con una amistad sincera, todo se puede lograr. Amiguito y amiguita, el pollito Pigo y cabra Blanquita nos enseñaron que la verdadera aventura no siempre está en lugares lejanos, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Recuerden siempre, niños, con amistad, valentía, sabiduría y en creer en uno mismo, pueden lograr grandes cosas. El mundo está lleno de aventuras esperando ser descubiertas para bien. Nos vemos en la próxima Aventuras Mágicas Infantiles. Y colorín colorado, esta aventura acabado.